Apocalipsis 9, el capítulo más aterrador de la Biblia. Habrá una noche en la que el cielo mismo parecerá respirar oscuridad, cuando la luz que sostuvo la tierra comience a palidecer y la atmósfera se vuelva densa como si el universo contuviera la respiración. No serán terremotos ni truenos naturales los que estremecerán al planeta, sino algo más profundo, espiritual, invisible y real. Entonces se oirá un sonido imposible de ignorar, una trompeta tan penetrante que el alma la sentirá antes que los oídos. En ese instante el mundo cambiará. Es Apocalipsis capítulo 9, el pasaje que aterra incluso a los creyentes más firmes. Aquí no hay metáforas para entretenerse ni símbolos para curiosos. Aquí se revela lo que ocurre cuando el cielo retira la contención y el abismo se abre. Lo que Juan vio no fue un mito, fue la visión de la humanidad sin misericordia, la mirada directa a un infierno que siempre estuvo bajo nuestros pies, esperando permiso. Aquello que el pecado alimentó con siglos de rebeldía finalmente asciende, y la creación presencia lo que sucede cuando el Creador deja de impedir. El discípulo amado, aquel que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús, vio la oscuridad respirar y escribir su nombre sobre el firmamento. Vio una estrella caer, la llave del abismo girar, el humo ascender como un huracán de sombras y criaturas que no podían morir atormentar a los hombres que desearían hacerlo. Ese no era solo su futuro, era nuestro espejo. Porque Apocalipsis 9 no habla solo del fin de un tiempo, es el retrato espiritual del presente. Cada símbolo allí grita con significado. El abismo no está lejos, se abre poco a poco en los corazones endurecidos, en los sistemas dominados por mentira, en las almas que reemplazaron al Dios vivo por el brillo débil de su ego. El quinto toque. Cuando se abre el abismo, no era un astro físico, sino un ser que alguna vez brilló y ahora descendía con permiso para liberar lo que está sellado desde el principio: el caos. Imagina el momento en que la llave gira, el aire se espesa, el sol se apaga, y del fondo de la oscuridad emerge humo que cubre la tierra como una nube consciente. Ese humo es más que ceniza, es confusión. Es el pensamiento humano intoxicado de orgullo, la niebla de una civilización que ya no distingue entre verdad y engaño. De ese humo salen langostas, criaturas imposibles, con aspecto de guerra y propósito de tormento. No vienen a matar, sino a demostrar cómo se siente vivir separado de Dios. Sus alas suenan como carros de batalla, sus colas hieren como escorpiones, y su autoridad se limita a quienes no llevan el sello del Espíritu Santo. Allí está el punto central. Incluso en juicio absoluto, Dios diferencia a los suyos. El sello no es un tatuaje visible, es una pertenencia interior, la marca del Espíritu en quienes fueron verdaderamente transformados. Mientras la tierra busca alivio, los hombres querrán morir, pero la muerte se les negará, porque el castigo no es extinción, es conciencia sin esperanza. Todo esto revela que el infierno no empieza en un punto geográfico, comienza cuando el corazón rehúsa la luz. ¿No lo percibes ya? El humo se levanta hoy entre naciones que celebran la violencia, entre mentes saturadas de desesperanza, en hogares donde el espíritu ha sido expulsado. El abismo espiritual ya respira, pero incluso en ese respirar oscuro, el trono de Dios sigue intacto. Las langostas solo pueden herir, no pueden tocar la eternidad de los sellados. La oscuridad se levanta, pero la luz no retrocede. Las langostas, ejércitos invisibles del tormento. La descripción asusta. Caballos listos para la guerra, coronas doradas, rostros humanos, cabello largo como velo, dientes de león, corazas de hierro. Imágenes imposibles pensadas para quebrar el orgullo de los racionales. Son fuerzas demoníacas, legiones de angustia, que por siglos han permanecido sujetas y cuya misión es atormentar al mundo incrédulo.
Por generaciones, la humanidad se burló del reino espiritual. Llamó fantasía a lo demoníaco, mito a lo sagrado. Pero llegará el día en que lo invisible romperá el velo y las mentes verán lo que negaron. Entonces, la ciencia no podrá explicar, los gobiernos no podrán controlar y las religiones no podrán esconder. Su trabajo no es destruir, sino mostrar el sabor de la condena antes de que sea eterna. Son el eco de un mensaje divino. ¿Querías un mundo sin Dios? Míralo. Durante 5 meses, tiempo simbólico limitado, la tierra probará el infierno, y aún así muchos seguirán resistiéndose al arrepentimiento. Pero hay una clave. Quienes tienen el sello no serán tocados. No porque sean mejores, sino porque pertenecen. En el ámbito espiritual, la pertenencia lo es todo. El sello es un escudo invisible, un campo de fuego que los demonios reconocen. Y aun cuando estas visiones parecen lejanas, sus sombras ya caminan entre nosotros. Depresión insaciable, esclavitud a la pantalla, ansiedad que no duerme, vacío que ningún éxito llena, son las langostas modernas. Devoran sin cuerpo pero con intención, picando el alma de una generación que ya no distingue la voz divina. Sin embargo, los hijos del Cordero caminan invictos. La victoria no les ahorra las lágrimas, pero los preserva del veneno. El mensaje de Apocalipsis 9 no es «ten miedo», es «despierta antes de que el miedo gobierne», porque el que está en Cristo no teme al abismo, teme apartarse de su Señor. El rey del abismo, Abadón, el destructor. En medio de la niebla se alza un nombre que hiela el espíritu, Abadón, o en griego Apolión, el destructor. No es un símbolo poético, es una entidad real, príncipe de destrucción y comandante de la horda del abismo. Un ángel creado para la gloria que eligió la ruina y ahora reina sobre el caos. No edifica, no crea, no transforma. Solo consume lo que Dios hizo bueno. Su único propósito es la devastación. Pero atención, incluso el destructor opera bajo órdenes. Su poder es vasto pero no soberano. Cada paso de su enjambre sigue una autorización del trono celestial. Eso revela una verdad temible y consoladora. El mal no gobierna, cumple función. La ira no es anarquía, es justicia medida. Que el abismo se abra no significa que Dios haya perdido, sino que la misericordia llega a su límite y el juicio cobra su turno. El espíritu de Abadón ya actúa, en la adicción que roba vidas, en la violencia que divide hogares, en la codicia que devora naciones, en la frialdad que se ríe del sufrimiento. Son sus huellas sobre la tierra, pero el creyente sellado lleva otra marca. La sangre del Cordero. Esa señal lo hace invisible al azote y visible al cielo. El destructor es fuerte, pero su correa es corta, y su final ya se escribió en una sola frase. El Cordero lo venció. Por eso, el llamado a arrepentirse no es manipulación emocional, es oferta de supervivencia. El tiempo de negociar con el pecado se agota. El tiempo de decidir a quién perteneces está por cerrar. Al final habrá solo 2 marcas, los que pertenecen al Cordero y los que eligieron al destructor. No las determina la religión ni la emoción, sino la rendición. El sexto toque, los 4 ángeles desatados. Tras el primer terror, llega el segundo. Suena la sexta trompeta. Y una voz desde el altar celestial ordena: libera a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. No son ángeles de luz, sino fuerzas detenidas desde antaño, reservadas para una sola hora de destrucción. El Éufrates representa la frontera ancestral entre el reino de Dios y la rebelión del hombre. Allí nacieron imperios, idolatrías y guerras. Allí comenzó Babilonia, allí se gestó la primera civilización que quiso alcanzar el cielo sin Dios. Ese río simbólico divide la paciencia divina y el paso hacia el juicio.
Cuando esos 4 sean liberados, 1/3 de la humanidad caerá. 200 millones de jinetes, un número que parece imposible, se desatarán sobre el mundo. Algunos lo interpretan como ejércitos humanos, otros como demonios visibles. Cualquiera sea la forma, la esencia es la misma. Lo que el hombre ha sembrado con soberbia florece en destrucción. De sus bocas salen fuego, humo y azufre. Con 3 plagas abaten a las multitudes. La tierra temblará, los mares arderán, y el cielo será un lienzo de terror. Pero en medio del horror hay precisión. Nada actúa fuera del propósito. Dios sigue coordinando incluso las trompetas de la ira. Cada respiro de los supervivientes será una nueva oportunidad de volverse. Si 2/3 permanecen vivos, no es casualidad, es misericordia extendida. El Apocalipsis no es un espectáculo macabro, es la última súplica de amor. El que pregunta ¿por qué Dios permite esto?, no entiende que ese permitir es su llamada final. Cada día posterior al juicio es una prórroga de gracia. Pero vendrá la orden, libérenlos. Y entonces ningún refugio físico bastará, solo el refugio interior de Cristo. 200 millones de jinetes, la caballería del infierno. Juan escuchó el número exacto. No lo imaginó, lo oyó. 200 millones. Caballos con cabezas de león, jinetes con corazas de fuego, humo y azufre. De sus bocas salía lo mismo que el infierno exhala desde siempre, destrucción. El ruido de sus cascos retumba como relámpago de guerra. Las ciudades colapsan, los hombres huyen sin saber a dónde, y la tierra se convierte en campo de juicio. Pero otra vez, todo sucede bajo el ojo de Dios. Esa caballería simboliza tanto los ejércitos demoníacos como los conflictos humanos que reflejan el caos espiritual. Las guerras visibles son sombras de una guerra vieja, invisible, que comenzó con una rebelión en el cielo. El número, más que literal, revela magnitud. Es decir, no hay defensa humana posible. Quien confió en gobiernos, sistemas o tecnología verá que nada de eso protege el alma. Solo el Cordero sigue de pie, como jinete sobre caballo blanco, con un nombre inmutable, fiel y verdadero. Algunos leerán esto y se reirán. Otros se preguntarán si ya empezó. La respuesta es, el sonido de cascos ya se oye lejos. Cada conflicto global, cada alianza corrupta, cada odio sin límite son los pasos previos. Pero los hijos de Dios no temen la profecía, la esperan, porque para ellos la misma trompeta que anuncia destrucción anuncia también redención. La dureza del corazón humano. Después de todo el terror, Juan anota la frase más dolorosa del capítulo. Y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron. Es la tragedia más oscura, ver el mundo ardiendo y seguir negando a Dios. El corazón humano puede volverse tan duro que ni el fuego lo ablanda. En lugar de rendirse, seguirá fabricando ídolos de oro y plata. Seguirá adorando lo creado, no al Creador. Así de necia es la rebelión. Cree que puede sobrevivir al juicio sin arrepentimiento. Esa ceguera ya se manifiesta. Cada vez que la humanidad sufre catástrofes y lo llama azar, cada vez que el cielo da señales y el hombre responde coincidencia, cada vez que la misericordia se interpreta como demora. El verdadero terror no son los demonios, es un corazón que ya no siente culpa. Cuando el dolor debería llevar al altar, lleva a la blasfemia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, solo quien reconoce su necesidad puede ser salvado. El orgulloso verá señales y no creerá. El humilde verá ruinas y clamará por restauración. Mientras quede un amanecer, habrá oportunidad. Cada respiración es una invitación a regresar. Pero este capítulo deja claro que las oportunidades no son eternas. Hay un punto en que la puerta se cierra y la luz
no vuelve a amanecer para el impenitente. El miedo no salva. El arrepentimiento, sí. La culpa sin entrega es solo ruido. Pero la convicción del Espíritu es esperanza. Si aún te conmueve leer esto, Dios todavía te llama. Porque el mayor horror de Apocalipsis 9 no está en las langostas ni en los jinetes, sino en el silencio de los impenitentes. La misericordia oculta tras el juicio. Si este capítulo solo hablara de muerte, estaríamos condenados a la desesperanza. Pero en medio de cada trompeta todavía late algo: misericordia. Las langostas fueron limitadas a 5 meses, los jinetes a 1/3 de la población. Los ángeles atados esperaron siglos antes de ser liberados. Cada restricción es una muestra del control amoroso del Creador. Dios todavía pone límite al caos. Podría acabar con todo con una sola palabra, pero permite el proceso para que el mundo despierte. Ese dolor es oportunidad. Cada golpe es una campanada de alerta, cada sombra una invitación. El juicio nunca llega sin advertencia. Cada trompeta es una voz diciendo: vuelve mientras puedas. La misericordia de Dios es mayor que el humo del abismo. Y mientras el mundo se oscurece, el brillo de los sellados resplandece más intenso. Dios no destruye por odio, destruye para detener el odio. No juzga por rabia, juzga porque la justicia es parte de su amor. Su llanto es más profundo que la cólera que el hombre percibe. Así, el capítulo 9 nos muestra 2 rostros divinos inseparables: santidad que no tolera el mal y compasión que no deja de ofrecer perdón. El mismo Dios que permite la trompeta es el que extiende su mano en medio del humo. Mira más de cerca y verás que cada límite en el Apocalipsis es un acto de salvación. Dios no permite destrucción sin colocar al mismo tiempo un camino de escape. El sello del Espíritu es esa puerta abierta, el hogar en medio del caos. Quédate en Cristo. Cuando el mundo empiece a parecerse a Apocalipsis 9, cuando el aire se llene de incertidumbre y los corazones de miedo, recuerda: quédate en casa. No significa esconderte tras muros físicos, significa permanecer en Cristo. El hogar más seguro no tiene dirección postal, tiene nombre propio: Jesús. Él es refugio, fortaleza, sombra en tiempo de calor, escudo en mitad del juicio. Estar en casa es permanecer en oración mientras el ruido aumenta. Es refugiarte en la palabra cuando la razón se quiebra. Es sellar tu espíritu cada día bajo la cobertura del Cordero. Cuando los hombres corran buscando refugio, tú quédate quieto bajo sus alas. Quien habita a la sombra del Altísimo no será alcanzado. Apocalipsis 9 es aterrador, sí, pero también esclarecedor. Nos demuestra que la humanidad nunca podrá salvarse sola. Los ejércitos, los gobiernos, las alianzas, las medicinas, nada de eso protege el alma, solo Cristo lo hace. Así que quédate en Él. No te distraigas con los susurros del miedo. No salgas de casa espiritual para correr tras promesas de seguridad humana. Porque cuando el abismo se abra, ya no habrá tiempo de correr, solo de pertenecer. Cuando suene la última trompeta, los fieles no oirán amenaza, oirán bienvenida. No será un sonido de terror, sino de victoria. Porque para los sellados, el Cordero no viene con destrucción, sino con recompensa. El humo se disipará, la luz volverá, y aquel que conquistó al destructor reinará sin oposición. Entonces comprenderás que incluso el capítulo más oscuro de la Biblia contenía amor, que cada advertencia era un intento divino por salvarnos de nosotros mismos. Permanece en Cristo, permanece despierto, permanece listo, porque en Él, aun el capítulo más temible se convierte en historia de victoria eterna.